Ya estamos de regreso con usted transmitiendo a la República Mexicana en televisión digital terrestre en 10 ciudades, señal abierta, 10 ciudades del país con el convenio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Estamos irradiando el Valle de México desde el Cerro del Chiquihuite con el transmisor del Canal Congreso y por supuesto en la República Mexicana en la televisión por cable como hemos estado desde 1998, www.canalcongreso.gov.mx, dándole cuenta de la actividad de nuestros representantes en la actual 64ª legislatura. Y precisamente en esta legislatura se modificó la Constitución para crear un nuevo cuerpo de seguridad pública, la Guardia Nacional. Luego de que el constituyente permanente, es decir, el Congreso Federal y los congresos del país ratificaron esta reforma, la mitad más uno, un poco más, pues se procedió a la legislación secundaria, se dio pie en todo esto con una celeridad impresionante por los evidentes problemas de seguridad que hay en México. Y pues ahora estamos a punto de iniciar un segundo año legislativo, ya está en operación esta Guardia Nacional, y para que nos ayude a entender de qué se trata todo esto, porque parece un poco complejo, ¿no le parece? Hemos invitado aquí en Noticias del Congreso al especialista en temas de seguridad pública de México, María de Haza, a quien le agradezco muchísimo. María, que estés con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Muchísimas gracias. Pues a ver, platícanos un poco, ¿cómo viste el proceso legislativo para la aprobación de un nuevo paradigma? Yo así lo llamaría, un poco técnico, a lo mejor la gente no entenderá el concepto paradigma, de este nuevo paradigma de seguridad con un cuerpo que, bueno, Guardia Nacional no solamente existe en México, hay en otros países de Latinoamérica este concepto de Guardia Nacional. ¿De qué se trata? ¿Cómo viste el proceso legislativo? Bueno, la aprobación de la Guardia Nacional fue un proceso, yo creo, doloroso, ¿no? Pero necesario, yo creo, para resolver muchos de los problemas de seguridad pública. Se hicieron varios debates muy álgidos, algunos muy polémicos. Se hicieron mecanismos de parlamento abierto, algo que es algo sin precedente en ninguna legislatura pasada en el Congreso de la Unión. Eso hace que la Guardia Nacional haya sido aprobada bajo un proceso democrático pues amplio, ¿no? Pero en la próxima agenda legislativa que va a aperturar el próximo periodo de sesiones, hay que considerar que si bien la mayoría de los proyectos del nuevo gobierno han sido pasados a cercano a un 80%, sí hay que hacer algunos ajustes en materia de la operación de la Guardia Nacional, ¿no? El pasado 12 de agosto, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, sesionó invitando al Fiscal General de la República, y dentro de toda esta sesión se generaron varios debates sobre la Guardia Nacional. Los gobernadores están inquietos sobre cómo se van a generar los convenios de colaboración con esta nueva institución, esta institución neonata, ¿no? Y también quieren pues pasar a revisión el mando, exigen que sea un mando civil. Y Laxman, desde que estaban estos debates, este parlamento abierto de la aprobación de la Guardia, yo noto una gran incomprensión de lo que es el mando, ¿no? Es un asunto de verdad polémico, pero porque no se abre la ley a leer, ¿no? La cuestión de la Guardia Nacional en su ley promulgada hace unos meses, está bastante claro la cadena de mando, ¿no? Está el presidente de la República, el que va a responder, digamos, administrativamente. Está el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la ley de Guardia Nacional, y ahí dice que él va a dirigir la Guardia Nacional, pero necesita un comandante operativo. ¿Por qué? Porque el secretario no puede estar allá afuera, está alguien que ande supervisando las tropas, en el sentido que las capacite, que las administre, ¿no? Y esa es la función del comandante operativo, pero no va a desplegar las tropas de la Guardia Nacional sin una instrucción del mando civil, ¿no? Entonces, eso es algo que debe quedar claro, ¿no? Pero los gobernadores insisten en la temática del mando y también de la temática de los convenios, y todo eso es porque ellos no entienden bien cómo van a coordinarse con la Guardia Nacional, ¿no? Quieren definir bien sus responsabilidades jurídicas con respecto a la colaboración de la Guardia. Y fíjate, también en el ámbito local, los presidentes municipales también tienen muchas dudas. Muchos creen que la Guardia Nacional se va a poner a órdenes de ellos, eso es totalmente falso, ¿no? Y creen muchos presidentes municipales también que la Guardia les va a resolver todos los problemas de seguridad pública, y no es así. Ellos también siguen manteniendo la responsabilidad, como sucede en casos de Guardia Nacional en otros países, ¿no? Donde el gobernador es dueño de su crisis, ¿sí? La Guardia Nacional solo coadyuva, y ahí lo establece bien la ley de la Guardia Nacional, coadyuva para resolver los problemas de seguridad pública, ¿no? Al respecto, fíjate, ya ha habido una iniciativa
de decreto para reformar, con proyecto de decreto para reformar la ley de la Guardia Nacional, presentada el 14 de agosto, hace unos días, por la diputada Ana Gabriela Medina Ortiz, de Movimiento Ciudadano. Ella propone agregar 3 párrafos al artículo 91 de la ley de la Guardia Nacional para definir bien los convenios de colaboración en materia de seguridad pública de la Guardia Nacional con las entidades federativas y los municipios, ¿no? Y eso es algo interesante porque sí es necesario. Si uno revisa el artículo 24 de la ley de la Guardia Nacional, donde menciona los convenios que se van a elaborar para que la Guardia Nacional pueda atender los delitos del fuero común, no se especifican los alcances de esos convenios, ¿no? Es necesario. Yo coincido con esa diputada de que sí es necesario hacer ajustes, digamos, a esa ley. También he observado, Laxman, que hay un problema operativo en materia de Guardia Nacional que nadie habla, y es en materia de migración. Si uno ve el artículo 9, fracción 35 de las atribuciones de la Guardia Nacional en esta ley, ahí establece claramente que la Guardia tiene atribuciones para pedirle a las personas extranjeras que circulan por nuestro territorio nacional su documentación que testifique su situación legal en este país. Pero si uno analiza el artículo 7 de la Ley de Migración, dice ahí en este artículo de la Ley de Migración redactada, creo que fue en 1972, que claro ha recibido modificaciones, creo que la última es del 2015. La Ley de Migración en su artículo 7 dice que ninguna persona va a ser detenida en territorio nacional para presentar documentos que atestiguen su situación legal, de su situación migratoria. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí, Laxman? Una contradicción de las leyes. Y esto obviamente es un problema operativo de la Guardia Nacional que se resuelve legislativamente. Es algo que va a tener que pasar por la mesa de los legisladores, analizar qué vamos a hacer en cuestión de esa específica atribución. Y si yo puedo sugerir, yo desde mi perspectiva, creo que es necesario reformar la ley de migración. ¿Por qué? Esta ley se formuló en un momento en los 70s que ya no corresponde a la realidad del fenómeno migratorio en México. ¿Sí? Lo queramos mencionar o no, yo sé que es un tema que causa mucha sensibilidad, pero la migración sí es un riesgo a la seguridad nacional. ¿Sí? Eso no significa criminalizar a los migrantes, pero sí significa que el Estado tiene que entrar a regular el problema, ¿sí? Regular, obviamente asegurando en todo momento los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Pero sí se necesita regular. ¿Y cuál de las dos tiene que ceder? A mi punto de vista creo que es la ley de migración, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y también puedo observar que otros de los temas que van a ser necesarios pasar por el Congreso, es uno que también se trató en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ellos quieren formular una ley de justicia cívica. No dijeron muchos detalles al respecto, dijeron que quieren crear una comisión y con esa comisión atender el 70% de los delitos dolosos que más aquejan a la sociedad. Y yo creo que sí es necesario que los legisladores escuchen a los gobernadores qué es lo que en realidad quieren decir, pero la realidad es de que no sabemos bien qué es lo que querían decir, Laxman, porque una ley de justicia cívica suena más como una ley de faltas administrativas, pero ellos atienden que el problema que quiere atender esa ley es con respecto a los delitos del fuero común y federal. Entonces ahí nos necesitan explicar jurídicamente al respecto, ¿no? Y yo quisiera también agregarle a los legisladores que si bien lo tengan o no contemplado en la formulación de la agenda del periodo de sesiones, que en la próxima sesión plenaria de la semana que viene van a definir bien esos temas, me gustaría que pusieran ahí una reflexión sobre pasar a revisión la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos. ¿Por qué es necesario? Si nosotros estamos hablando, ya sea desde la perspectiva del nuevo gobierno o de la perspectiva de la seguridad ciudadana, sobre cómo formular políticas públicas a favor de la pacificación, es necesario pasar a revisión esta ley. Por muchos motivos, no solo por la pacificación, la aportación de armas que tiene el crimen organizado es algo preocupante, ¿sí? En muchas ocasiones el poder de fuego de los delincuentes supera mucho a los de los cuerpos de seguridad, ya sea policiales o castrenses, ¿sí?
a eso se suman muchos conflictos, digamos, o malinterpretaciones por la ley del uso de la fuerza, ¿no? Que creen que en realidad debe ser igual o menor a la de los delincuentes, cuando en muchos otros países es igual o superior a la que ejerce el crimen organizado, ¿no? Si un delincuente, ¿no? Saca un cuchillo y empieza a tener o se crea una situación de secuestro de un autobús o de un establecimiento, pues los policías no pueden responder con un cuchillo, ¿no? Es lo mismo con el uso de la fuerza, ¿no? Pero sí necesitamos pasar a revisión la aportación de armas del crimen organizado. Por la mayor parte de los problemas de la violencia en México es la aportación de armas, ¿sí? Es un tema que encuentro que no se habla lo suficiente y sí se debería de pasar a visión desde la óptica de los legisladores, ¿no? Ya sea en este periodo o en el siguiente, pero sí es perentorio, ¿no? Que esta ley pase a revisión y más allá de esos, resolver muchos problemas colaterales con la aportación de armas. Uno te lo voy a identificar, eso nadie habla en la actual. Así es. El vigilantismo. Yo observo que en los últimos meses hay casos crecientes de ciudadanos que hacen justicia de propia mano. Y yo sé que la Constitución lo condena, porque eso es un país de libertades donde nadie va a hacer la justicia por propia mano. Tenemos instituciones judiciales para ello, pero tenemos una crisis de seguridad que se está desbordando, digámoslo así, ¿no? De las manos de los cuerpos y de las instituciones, ¿no? Necesitamos también actuar con los ciudadanos. Y los ciudadanos están tomando justicia de propia mano contra los perpetradores y si es necesario pasar a revisión, ¿no? Si es necesario ya hablar de la protección a los ciudadanos que pues agredieron o mataron a su agresor porque su vida peligraba o la de su propia familia, ¿no? Yo sé que es un tema delicado, va a ser muy polémico, pero si tú observas, muchos temas polémicos que nunca se hablaban se están abriendo en esta legislatura. Yo creo que esta legislatura no tiene precedente, ¿no? No solo por materia de incluir la participación ciudadana en la formulación de las leyes, en la formulación de las políticas públicas, sino que se están tomando en cuenta temas tabú, ¿no? Que antes ni siquiera se podían mencionar en la mesa porque insultaban a la abuela, ¿no? Que uno de ellos es la eutanasia, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos preparados para poner a debate si los ciudadanos pueden armarse o no. ¿Por qué? El tema lo estamos viendo hoy en día. Para asegurar la gobernabilidad, pues el gobierno de la República está tratando de acercarse a ciertos grupos de autodefensas, ¿no? Autodefensas, que están armados. Entonces, si queremos hablar de pacificación, tenemos que convencer al ciudadano de deponer las armas, pero también en casos extremos, también tenemos que hablar con el ciudadano si las necesidades del mismo implica que él esté armado, ¿no? Como en otros países sucede, caso ejemplar el de los Estados Unidos con el de la segunda enmienda, la cual es intocable, ¿no? La cual le permite a sus ciudadanos estar armados, ¿no? Y que de alguna forma la defensa propia está totalmente regulada por el Estado. Aquí en el Estado mexicano sí necesitamos hablar de la defensa propia, ¿no? Porque estos casos de vigilantismo, Laxman, van a incrementarse, lo queramos o no, queramos hablar del tema o no. Y es necesario que el Estado entre y de nueva cuenta, te digo, regule este problema. En esta ley federal de armas de fuego y explosivos, recuerdo siempre no solo al canciller Ebrard, sino al menos 3 cancilleres atrás, siempre dialogando con Estados Unidos del tráfico de armas que hay ilegales de Estados Unidos, y este poder de fuego que refieres, sin duda es consecuencia de esta fácil entrada de armamento desde los Estados Unidos. Alguien lo tiene que fabricar, alguien lo tiene que comprar, es un comercio, si quieres, ilegal, pero con reformas a esta ley federal de fuegos explosivos, ¿podríamos tratar de controlar esto o tiene que ser un mecanismo binacional y un acuerdo binacional? Estoy de acuerdo contigo, no puede ser solamente con una modificación legislativa. La ley, estoy diciendo, necesita homologarse con la realidad del delito. Y eso es algo que yo observo está rezagada. Pero para resolver el problema de la aportación de armas en el crimen organizado, sí coincido contigo que es necesario hacer algún acuerdo o si bien podemos sentarnos a negociar con Estados Unidos, ¿no? El problema de siempre es que no se tienen los tiempos políticos para meterlo en la agenda binacional con los Estados Unidos. Es un tema incómodo para los Estados Unidos, así como para nosotros también es un tema incómodo en materia de política exterior de hablar de migración con los Estados Unidos. Pero si tenemos expertos negociadores en la Cancillería, yo sé que lo pueden meter.
Yo, si pudiera sugerir ahí un mecanismo integral para resolver el problema de la violencia en México, bueno, mencioné a la CONAGO, los mismos gobernadores nos pueden ayudar. En el nivel estatal, ellos mismos pueden juntarse con sus homólogos en los Estados Unidos, los gobernadores fronterizos norte, pueden hablar con sus homólogos y tratar de hacer acuerdos biestatales, ¿sí? Si acaso la Federación en México no alcanza a meter el tema en la agenda de política exterior, sí pueden los estados de California y Baja California hablar sobre qué podemos meter como un mecanismo de regulación, algunos puntos de revisión, si acaso implementar un programa de tecnología de rastreo de las armas, eso sería genial. Pero bueno, de nueva cuenta, no pensemos que todo el trabajo lo tiene el gobierno federal. También los 3 órdenes de gobierno pueden ayudar para resolver los problemas nacionales. María, sin duda, este tema nos va a dar para que nos visites en otras oportunidades aquí en Noticias del Congreso. Hay temas que estarán abordándose y te vamos a pedir que vuelvas a acompañarnos para que nos permitas, como ahora, entender un poco más cómo están los pendientes legislativos y lo que se está legislando. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Nasma. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, será muy breve. Tenemos, por supuesto, la información nacional e internacional más relevante. Ya regresamos.